Dando continuidad a esta edición 134, Superando Nuestros Límites, en su segundo segmento, ciertamente quien quiera ahondar en lo que comenté en el primer segmento, debe estudiar capítulo 3, capítulo 4 de Juan. Repito, Evangelio de Juan, capítulo 3, capítulo 4. En el 3 habla el Evangelio sobre Nicodemo y en el 4 habla sobre la samaritana. Si retomamos esta enseñanza, es interesante en Juan 4, cuando la mujer le dice a Jesús en el verso 15, la mujer le dijo, la samaritana, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No estaba equivocado entonces al respecto. O sea, la memoria cumplió su trabajo. En todo caso, refiéranse al Evangelio de Juan, capítulo 3 y capítulo 4. Lo importante es comprender que Jesús el Cristo le demanda a Nicodemo como maestro fariseo y en el otro extremo le demanda como requisito a la samaritana beber el agua de vida, y en 2 manifestaciones diferentes, pero a ambos le da la misma enseñanza. Es decir, concluyo, quien quiera entrar al reino de los cielos debe nacer de nuevo. Lo interesante del caso es que el Cristo no dice debe conocer la ley, no. Debe ser sabio, no. Debe ser de una jerarquía social, civil, eclesiástica, gubernamental, de Estado, no. Militar, no. Le dice, debes nacer de nuevo. En este caso, no es suficiente la erudición, no, porque nadie nace de estudio. Tampoco en este caso era necesario la instintividad y la vida social, porque o la vida licenciada, no. ¿Por qué? Es decir, sin medida, sin virtud, tampoco es suficiente. ¿Qué se requiere? Nacer de nuevo. Pero este nacer de nuevo implica el agua y el fuego. Nacer en el espíritu, porque el que nace de la carne, carne es, y el que nace del espíritu, espíritu es. Pero para que nosotros cristalicemos dentro al espíritu nuestro, o al espíritu de la vida en Dios, necesitamos primero cristalizar el alma, porque el espíritu tiene alma, y el alma tiene cuerpo, entre comillas, porque tampoco es así, pero no sabemos cómo hablar, porque un hombre sí tiene alma y tiene espíritu, pero un animal intelectual como nosotros, que somos personas, dispénsame la expresión, pero es la verdad, no tenemos ninguna de las dos cosas. Tenemos la posibilidad, y para eso es la vida, para que desarrollemos esa posibilidad. Es decir, que Nicodemo no era hombre, porque cuando el Cristo le dice debéis nacer de nuevo, se supone que no tenía ese nacimiento. Y cuando le dice a la samaritana es igual. Ahora bien, Juan el Bautista sí era un 2 veces nacido. Entonces el Cristo hace la diferencia entre un hombre verdadero, es decir, un 2 veces nacido, y un animal intelectual que es una vez nacido. Pero lo interesante de todo esto es lo siguiente. Nicodemo le pregunta, maestro, pero ¿cómo se logra eso? Y el Cristo le dice, si vosotros que sois el maestro de Israel no lo sabéis, ¿cómo conoceréis lo espiritual?
si te estoy hablando cosas terrenales? O sea, él está diciendo, te estoy hablando de cómo se nace físicamente. Y nosotros nacemos físicamente del amor, de la sexualidad y de un matrimonio. Por eso el primer milagro de Jesús el Cristo lo describe Juan en su tercer capítulo, no lo recuerdo bien, en las bodas de Canaán, repito, donde transmuta el agua en vino. Entonces, generalmente cuando el Cristo se refiere a través de la metáfora, de la simbología, de la parábola, él iguala, identifica al reino de los cielos con una boda. Y una boda es un matrimonio. Y en un matrimonio es la unión de dos seres en forma natural. Una mujer que simboliza al sacerdote de Dios, al hombre, al varón, a la energía positiva, a la fuerza primaria, y una mujer, una varona, que es el aspecto femenino de Dios, que es la sacerdotisa de la naturaleza y que está simbolizada por la antigüedad en las grandes culturas a través de todas las diosas que tienen remembranza a través de la naturaleza, de las cosechas, del invierno, de las estaciones y de los movimientos de la luna a través de su fase. Y esto es algo extraordinario. Entonces aquí vemos donde la ciencia se enlaza con la fe. Quien desató y desenlazó y desunió y desmembró y descuartizó a la sabiduría fue quienes separaron a la fe de la ciencia pura. Pero el gnosticismo, precisamente, el evangelio verdadero, en su síntesis, vuelve a enlazar los misterios divinos de Dios a través de la vivencia y la comprensión de tales misterios en nuestro entendimiento interior a través de la develación. Y esa develación es en sí gnosis, es en sí evangelio, es en sí sabiduría, es en sí el yoga de los antiguos orientales. Y es el religare. ¿Por qué? Porque ¿qué es la religión? La religión es en sí, stricto sensu, la experimentación de lo real dentro de nosotros, en todos los niveles de conciencia en forma plena y absoluta. Esa experiencia es religión. La religión no es una forma, sino que es un principio liberador. Eso es necesario comprenderlo para que trascendamos el fanatismo, el dogma, el escepticismo, la ignorancia, las creencias y todas esas caracterizaciones sesgadas de la mente y del entendimiento. Concluyendo este compartir en este nivel, ciertamente para experimentar a Dios, lo real, necesitamos nacer de nuevo. Porque quien nace de nuevo, nace en espíritu. Eso significa que nosotros no hemos nacido de nuevo. Ahora bien, la gente cree, las masas humanas consideran de que si pertenecen a tal o cual religión, si se afilian a tal o cual secta, si son partícipes de aquella o de este evangelio, iglesia, pagoda, corporación esotérica, pseudoesotérica, ocultista, pseudo-ocultista, y hace el rito de iniciación, si considera que eso lo lleva a nacer de nuevo, se equivoca. Estamos totalmente equivocados. Es muy diferente una liturgia, un rito, una ceremonia, un compromiso, un pacto ceremonial del bautismo en agua con el bautismo del fuego real del nacimiento segundo. Eso es distinto. Echa la diferencia solamente quien califica en fuego y en agua, solamente quien es capaz de levantar la serpiente de bronce que cenaba en los israelitas en el desierto,
como lo hacía Moisés, es quien nace por segunda vez. Está descrito en el mismo capítulo 3 de Juan. Entonces allí vemos en ese capítulo donde Jesús el Cristo, hablando a Nicodemo, no solamente le habla de nacer de nuevo por segunda vez, sino que también le habla de que es semejante a levantar la serpiente. Entonces aquí viene algo extraordinario. La serpiente es la clavícula, es la formulación que nos permite en forma metafórica, pero después de la disección psicológica y experimental, llevarnos a nosotros a estados de conciencia superiores. Esa serpiente, en los misterios orientales, a través de la sabiduría arcaica de todos los siglos, se conoce como Kundalini. Claro, no se asusten, porque esa palabra actualmente la dice todo el mundo, pero esa palabra antes para escucharla costaba la vida, en los grandes misterios iniciáticos, cuando la ciencia pura y la fe estaban unidas. Y además se ha hecho mucho daño en nombre del Cristo, en el nombre del Kundalini y en el nombre de la ciencia extraordinaria de Dios. Sin embargo, en nombre de la verdad, así se llama esa energía. Y esa energía está simbolizada por una serpiente. Entonces, cuando el Cristo le dice, deben levantar a la serpiente, como lo hizo Moisés en el desierto sobre la vara, está hablando de los misterios de la cruz. Está hablando de la elevación y la trascendencia de lo mundano a lo espiritual, de la divinidad al valor, de la transmutación que existe entre el no ser y el ser, entre la personalidad y la realeza del espíritu. Pero todo esto, hermanos, la audiencia que me escucha, a la cual me debo, debe hacer un trabajo, porque esto no es teórico. El espíritu nace del espíritu, pero no de teoría. De teoría, los únicos que nacen son los insensatos y los que caen en la locura, en la demencia. Es decir, en la insensatez. Nadie nace de teoría. Toda criatura, todo vegetal, toda partícula viviente del universo nace de la energía creadora. Nace de la unión y de la mezcla de dos fuerzas, una positiva y una negativa. Y esa unión y esa mezcla es la cruz. Entonces, en los misterios de la cruz se encuentra el Cristo. Y el Cristo es el fuego devorador que nos puede transformar. Es el Espíritu Santo, es la fuerza de toda fuerza y es la partícula ígnea que nos lleva a nosotros a la morada del Padre. Esa fuerza crística debemos elevarla dentro de nosotros. Para ello existe, dijéramos, un artificio, un método, y se conoce como la transmutación. Y el Cristo lo da en su enseñanza como el nacimiento segundo o toma tu cruz. A través del amor. El que quiera saber más de esto, que se lea Moisés en el capítulo aproximadamente el 15, si recuerdo bien, de